Muy buenas noches, otra vez estamos con el programa Ateneo en el Aire, que va todos los miércoles a partir de las 21 y hasta las 22 por la radio de la UNSA. Bueno, mi nombre es Fernando Tilca, yo soy docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSA y también del INENCO. Están hoy, como casi todos los programas, también Georgina Parpagnoli. ¿Qué es Georgina? Ella es trabajadora en artes escénicas en varios rubros y licenciada en lengua francesa de la Universidad Nacional de Tucumán. Y Georgina, ¿de qué vas a hablar hoy en este programa? Bueno, primero buenas noches a ambos, a los compañeros de Ateneo y a la audiencia. Esta noche voy a leer para todos, voy a tener el honor de leer la carta que ha dirigido al país Cristina Fernández de Kirchner. Ah, muy bien. Muy interesante. Bueno, y también está Alejandro Gravanago, médico y escritor, que hoy nos hablará sobre Sanguijuelas. ¡Wow! sanguijuelas. Sí. Muy bien. Desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico, filosófico, mitológico y realista. Muy bien. Bueno, les damos el número de WhatsApp para que aquellos o aquellas que quieran escribirnos haciendo alguna observación o alguna pregunta. El número es 3875-137531, 3875-137531. Por favor, mensajes escritos. Al final del programa, bueno, los leeremos y responderemos o comentaremos. Bien, entonces comenzamos hoy con Alejandro Gravanago. Pasamos a escucharlo. Bueno, buenas noches a todos. Saludo a los compañeros de Ateneo, que seguramente nos están escuchando. Y así es, sanguijuelas. Si bien se trata de capitalismo de rapiña o de capitalismo de Estado, ahora y siempre se trató de sanguijuelas. Sanguijuelas chupándole la sangre al pueblo argentino. Burdos argumentos se repiten y confunden. Hablan de inversiones, de equilibrio fiscal, de mercado de capitales, de primer mundo, de mercados emergentes, argumentos y construcciones de la apostasía. Sanguijuelas son los apóstatas de la política, quienes llegan a servirse y a servir a las corporaciones. Sanguijuelas son los CEOs de las empresas de servicios públicos que atormentan al pueblo con tarifas abusivas. Sanguijuelas son los que con traje de políticos se convierten en mascotas falderas del poder permanente. Sanguijuelas son los usureros bancarios. Sanguijuelas son los que por radio y TV culpan a las víctimas y les comen el seso. Sanguijuelas son los que votan las normas y se quedan con todo al final del juego. Las sanguijuelas lucen eficientes porque son cínicas, impúdicas y crueles. Las sanguijuelas tienen doble protección, la de la mal llamada justicia y la de los uniformados que guardan el orden. Las sanguijuelas son sujeto de corrupción. Las sanguijuelas endeudan y cobran comisión. Endeudan, cobran y fugan. Las sanguijuelas empobrecen endeudando y aumentando los precios. Las sanguijuelas disparan la inflación. Las sanguijuelas son causa de los males y al embrollar se desentienden de las consecuencias. Las sanguijuelas a veces no se entronizan solas, suelen llegar por consenso.
Las sanguijuelas promueven el desencuentro entre los argentinos, siembran la discordia entre familias y amigos. Las sanguijuelas ven en el otro al enemigo. Por eso hay crímenes políticos y desaparecidos. Las sanguijuelas operan desde los medios, promueven la censura, la persecución, el encarcelamiento y las proscripciones. Las sanguijuelas se quedan con lo que es de todos. Las sanguijuelas se quedan con todo y solo lo comparten con los poderes de afuera. En el aquelarre de las sanguijuelas, el festín no tiene fin. Muchos miembros del cuerpo social anémico insisten en darle más tiempo a las sanguijuelas. Quienes quieran seguir esperando la buenaventuranza que quizás le brindarán las sanguijuelas, esperen sentados y verán las consecuencias de su consentida paciencia. Bueno, Muy bien, vamos a comentar algo después sobre las sanguijuelas. sí, porque lo que vamos a leer a continuación tiene que ver con un sector de las sanguijuelas, ¿no? Sí, que se llama justicia. La justicia argentina en este momento, ¿no? Claro, quiero también comentar que en este programa vamos a... Bueno, justamente, todo el Perón que decía que se trata de el chorro que va para afuera, darlo vuelta y meterlo para adentro. La producción de todo el esfuerzo de la comunidad argentina, sea de la materia prima y del capital acumulado, tiene que repercutir en la felicidad del pueblo. Y siempre los liberales, disfrazados de demócratas o a través de los golpes militares transformadas en dictaduras, han pasado a chuparle la sangre y explicando que en la eficiencia y en la eficiencia del manejo de los dineros del Estado han terminado empobreciendo al pueblo y a su vez endeudando. Eso es el caso de Martínez de Oz, fue el caso de Menem, fue el caso del final de la convertibilidad en manos de la Rúa, fue el caso de Macri y el de ahora que estamos viviendo con Milei. Los razonables, los que implican las famosas teorías económicas y todos los economistas que pululan por nuestras pantallas, en realidad cobran por explicar y por pensar. La universidad, en cuanto a la economía, ha resultado un gran deformador de la lógica pedestre de la vida comunitaria, porque no ha dado economistas que realmente piensen en algo que es lo principal, el bienestar común y la equidad en toda la población. Una economía al servicio de una élite y al servicio de los de afuera no hace un país, hace una factoría. Y la República Argentina, por la cual se han sacrificado nuestros próceres, nuestros héroes, San Martín, Belgrano, Castelli, Moreno, Güemes, Dorrego, posteriormente hizo su parte Rosas, controvertido por cierto, Irigoyen, Perón, Evita, Néstor y Cristina, son señales y referencias en la historia nacional porque han cumplido con el precepto de hacer lo que le hacía bien al pueblo argentino. La carta de Cristina Fernández de Kirchner dirigida al pueblo argentino en el día de hoy dice: carta abierta, el costo democrático de la politización de la justicia.
las sanguijuelas de la justicia. Las sanguijuelas. Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrá derrotar para siempre. He dedicado mi vida al servicio de la Argentina. Lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario. Por eso, el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinatario únicamente una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y por encima de toda la voluntad soberana del pueblo argentino. Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino. Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos. Ser la única mujer electa y reelecta presidenta de la República Argentina y al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país, ser la única expresidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad? Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia y estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida, como sucedió el 1 de septiembre del año 2022, no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y el respeto por la dignidad humana. Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara, todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es en realidad la pena principal. La privación de la libertad por 6 años es solo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas. La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso, cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino. Y debo decir también que todo esto no es un fenómeno exclusivamente argentino. Lamentablemente, en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular. Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al derecho y al sistema de justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto. Ese fenómeno representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales. Porque una democracia deja de ser plenamente democrática cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política. Frente a esa realidad, no responderé con odio, no responderé con violencia. Responderé con más derecho, con más democracia y con más verdad. Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones, y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo hago con la convicción de que el derecho internacional de los derechos humanos constituye una conquista de la humanidad, precisamente para momentos como este, cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos de poder. En el 2022, luego de sufrir el atentado, un grupo de reconocidos juristas internacionales, integrados por Raúl Zaffaroni, Argentina, Patricio Pazmiño Freire, Ecuador, Baltasar Garzón Real, España, Juárez Tavares, Brasil, Francesco Schiaffo, Sergio Mocchia y Antonio Cavalieri, Italia, formularon una primera denuncia frente a la feroz persecución de la que estaba siendo víctima y detallando las irregularidades y múltiples violaciones a mis derechos fundamentales. Luego vino la condena y proscripción en la causa vialidad. Y para llevar adelante esta nueva etapa de mi defensa, he decidido convocar a 2 abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos. El español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece. Compatriotas, jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina. Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia. Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al derecho. Y lucharé sobre todo por ustedes, por el pueblo argentino que merece vivir en una república donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos. Quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza. No bajen los brazos. No permitan que les roben la esperanza. La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular. Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino. Y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida, muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos. Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio. Porque los pueblos pueden ser perseguidos, pueden ser difamados, pueden ser atacados, pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y la verdad. Muchas gracias y que Dios y la Virgen protejan siempre al pueblo argentino. Estamos con Cristina. Muy linda, muy bien la carta, muy fuerte. Y ojalá esta Comisión de Derechos Humanos de la ONU ponga algo de justicia en esto, en esta detención tan armada, con jueces que claramente responden más que a Milei, digamos a Macri, aunque también a Milei, porque simplemente es el presidente. Y en la embajada norteamericana. Sobre todo. Hablando de embajada norteamericana, el mismo embajador Lamelas dijo que venía a Argentina para que Cristina siga presa. Para asegurarse de que se mantenga presa. Y que... Increíble. Sí. Lo que está pasando en el país es tremendo, es terrible. Siempre comentamos con los compañeros de trabajo y hay muchos que no... Hoy me decía, por ejemplo, uno de ellos, que no se explica por qué el pueblo sigue callado y quieto y no se levanta. Es cierto, nos cuesta explicarnos, ¿no?, qué es lo que está pasando.
Incluso yo le respondí que también me llama la atención que ni siquiera miembros de las Fuerzas Armadas hagan alguna declaración, porque se está entregando a la patria. ¿Y dónde están los defensores de la patria que juran casi cada año defenderla hasta perder la vida? No hay una declaración, algo de parte de las Fuerzas Armadas. No. Bueno, es tremendo lo que está pasando con nuestro país. Pero por eso creo que lo de Cristina siempre es estratégico. Ella sabe que este es un momento crucial, el tema de la extranjerización de las tierras, que es la culminación, ¿no?, del proceso de devastación que estamos sufriendo los argentinos. Y en ese momento ella dice, no bajen los brazos, porque parte de lo que creo que sucede, Fernando y Alejandro, es que la gente está desesperanzada. Dice, ¿para qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo empieza este movimiento masivo? Además de la descripción, Georgina, de todo lo que estaba diciendo Fernando, lo que decís vos, de esta tragedia, este desastre que está a la vista y no despertamos, en la carta de Cristina, me viene la imagen de la frase de Allende cuando decía: se abrirán las grandes alamedas para que camine el hombre y la mujer libre. Eso es lo que está representando Cristina en esa carta. Es una luz que enciende la conciencia de la patria, porque demasiado tiempo se ha tolerado mientras las sanguijuelas que van de toga condicionan la democracia y condenan a la pobreza y a la tragedia en nuestro pueblo. Eso está a la vista, eso hoy está fuera de discusión, pero lo sostienen a fuerzas de mentiras mediáticas, de operaciones permanentes y, como decíamos recién, de comerle el seso a la comunidad que no sé por qué tiene tanto prejuicio de decir: nosotros pertenecemos al pueblo, somos populares y nacionales. Después se pondrán la camiseta partidaria que les parezca, pero no podemos dejar de ser nacionales y populares, si no, no seremos más pueblo y no perteneceremos a un destino común de lo que hoy se llama República Argentina. Sí, vos decías, Georgina, que mencionaste sobre la derogación que quiere hacer el gobierno de Milei de la actual ley de tierras. Bueno, cuando me dio ese ataque de tos recién, sí, quería mencionar que en este programa vamos a hablar sobre el tema que se va a tratar la semana que viene en el Congreso, sobre la derogación de la ley de tierras, y quieren imponer una nueva ley, bueno, que vamos a mencionar y vamos a explicar con lo cual se pretende, bueno, no digo completar, pero sí seguir avanzando con la entrega de nuestro país. Bueno, vamos en el segundo bloque hacer un reportaje vía telefónica a un compañero, un militante popular, que ya lo presentaremos, Gerardo Nicolopoulos. Con él vamos a hablar y luego debatiremos sobre lo que está por pasar el jueves, creo que es de la semana que viene, en el Congreso Nacional, donde se va a tratar este proyecto de ley que lo han llamado desde el gobierno de Milei como inviolabilidad de la propiedad privada. Y Fernando, es la puerta de entrada para la secesión territorial de la República Argentina. Casualmente, hoy hablando con Georgina, le comentaba una parte de El arte de la guerra de Sun Tzu, que decía que del reino vecino lo amenazaban con que le entregue el caballo de los 1000 li o lo iban a invadir. Consulta a los asesores y le dice: no, los asesores, hay que ir a la guerra. No, dice, le demos el caballo de los 1000 li. Y después, en una segunda instancia, el rey de vecino le pide
una doncella. Y le dice, no, ya es demasiado, le dicen los asesores. Y dice, no, vale la pena la paz. Le demos que elija una doncella. Y ya cebado, el vecino va por una parte del territorio, vuelve a consultar al grupo de asesores y bueno, ya todos le dicen, y bueno, al rey, que le ceda una parte del territorio. Los decapita a todos y le enfrenta en guerra al vecino porque el territorio no se cede. Es muy bueno. Muy bueno, sí. Muy bien, yo creo que vamos a ir a escuchar un tema, el primer tema musical. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Cuando tenga la tierra. Luego viene la tanda y luego continuaremos con el programa. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Reitero el teléfono por si quieren dejar algún mensaje por WhatsApp, un mensaje escrito, por favor. Es 387-513-7531. Bien, vamos a hablar ahora en este bloque sobre el proyecto de ley que el gobierno ha enviado ya al Senado, que ya tiene dictamen de comisión y que será tratado el próximo jueves en el Senado. Para ello, bueno, vamos a conversar con un compañero. Él es jubilado, es militante nacional y popular. Su nombre es Gerardo Nicolópulos. Y cuando esté lista la conversación, nuestro radiooperador, ¿cómo es el radiooperador? ¿Qué? Claro. Bueno, realmente... Él nos anuncia que ya está hecha la No, comunicación. sí, el nombre del radiooperador te pregunto. Bocha. Bocha. El Bocha, junto a Gloria, de paso queremos agradecerles. Bien, supongo que está en proceso la llamada. Bien, ¿por qué no alguien de ustedes dos quiere hacer un pequeño resumen de qué es lo que está por pasar con esto? Bueno, lo notable del momento es que se ha juntado lo urgente y lo importante. Vieron que siempre Mafalda decía que lo urgente no dejaba tiempo para lo importante. Bueno, se ha convertido en urgente la importancia de la integridad territorial. Las mentiras, escuchaba decir, bueno, ¿qué tiene? Que compre otro departamento, que compre una fábrica. No, las grandes extensiones territoriales, las nacientes de las aguas, las costas, los minerales estratégicos, las cuencas de los glaciares de alta montaña, eso de ninguna manera puede ser vendido a particulares, a empresas, ni a otros países que pueden ser las empresas mascarón de proa de otros países, y podemos terminar teniendo enclaves de otras nacionalidades en nuestro propio territorio y después ser nosotros los extranjeros en nuestra propia patria. Claro, y justamente para evitar eso, hasta hoy es que existe la ley de tierras, la actual, la que está vigente, aunque Milei ya con algunos decretos intentó dejarla de lado, intentó voltearla, pero ante presentaciones judiciales sigue en pie la actual ley de tierra, que fue aprobada en el año 2011 durante el gobierno de Cristina y que establece un tope. claro, ¿no? limita, digamos, a la venta de tierra a extranjeros hasta un 15%, ya sea de la provincia y también del municipio. Y esa es una de las partes que el nuevo proyecto de ley enviado por el gobierno de Milei quiere tirar abajo para permitir, y esto va a permitir, mejor dicho, que no haya límite, que no haya tope a empresas extranjeras o a particulares extranjeros que quieran comprar tierras que pueden ser también limítrofes, donde sí le pone ciertas objeciones es cuando
la empresa, dice que te ponga los cuando la auriculares. empresa extranjera tiene alguna relación con un Estado, ahí sí le pone límites porque, sobre todo, quieren, con esta medida de poner límites cuando la empresa tenga algún tipo de relación con algún Estado, quieren poner límite a China, porque la mayoría de las empresas de China son del Estado de China. Entonces con esto le ponen, digamos, tope a China, pero cualquier otra empresa, ya sea de Estados Unidos o de Italia o de Inglaterra, no tendría ningún problema. Menciono estos tres países en particular porque son tres de los países que cuyas nacionalidades son las que tienen mayor porcentaje de tierras vendidas por Argentina. Bueno, ya estamos en línea con Gerardo. Gerardo, Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? hola compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, se te Gerardo. escucha. Hola, Gerardo, buenas noches. buenas noches. Hola, Se es un escucha. honor compartir un lugar en esta radio hermosa. Espero cumplir. No, por favor. Bueno, gracias. Por supuesto. No Em, acordamos, sí, sí. no acordamos sobre este punto, pero para no perder tiempo y hacer mejor la cosa, he preparado un escrito que me gustaría leer. ¿Será así? Sí, adelante. Bueno. No soy un experto en ningún tema, pero me interesa muy especialmente este espantoso proyecto de ley y he tratado de informarme para poder compartir y aportar un mínimo de conocimiento sobre estos hechos que ponen en peligro a nuestra patria, a nuestra provincia y a su pueblo. Tenemos que tomar conciencia que la situación es muy grave, que estamos ante el peligro de balcanización del territorio del país y su disolución como nación. Suena exagerado, no lo es. Siempre de los primeros momentos del nacimiento de nuestra patria han habido enfrentamientos mortales entre sectores que trabajaban para los intereses de la potencia imperial de turno, Rivadavia, Mitre, etc., a lo que se oponían digna resistencia de quienes representaban los intereses populares y nacionales, San Martín, Belgrano, etc. Esa lucha intensa marcó a los siglos XIX y XX, y lo que va de La dictadura del proceso, 1976, los gobiernos de Menem, de la Rúa, Macri y su ministro de Economía, y ahora con los mismos ministros, tal vez el peor de todo por no tener límites políticos o morales. Títere desquiciado, con sus DNU inconstitucionales y leyes increíbles como la que hoy tratamos, porque de ser sancionada destruiría el país tal como lo conocemos. Recojo e interpreto las opiniones y posiciones de personas e instituciones que valoro, como ser Pedro Peretti, conocido dirigente agrario, Matías Oberlin, doctor en historia y uno de los creadores e integrantes del Observatorio de Tierras del CONICET, que en base a información oficial mapea cuánta tierra argentina está en manos extranjeras de gran intervención en el Senado de la Nación. La abogada y diputada de la provincia del Río Negro, María Magdalena Odarda, el psicólogo Artemio López, director de la encuestadora X, y también de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, que hoy otra vez se ha pronunciado en contra de esta ley en este caso. Como dice Pedro Peretti, este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada debería llamarse ley de desguace a precio vil del territorio nacional, porque viene precisamente a destruir, a eliminar los mecanismos de protección de nuestro territorio y sus bienes naturales estratégicos, como ser la ley vigente número 26.737 o régimen de protección del dominio nacional sobre propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales que sancionó Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2011. El RENAVAP, Registro de Barrios Populares de Argentina, como sabrán, está lleno de ocupas indeseables para este gobierno.
Ley de manejo de fuego y zonas incendiadas. Prohibición de vender o cambiar el uso de suelo incendiado. Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que era el control del Estado directo. Esta norma de las tierras rurales argentinas, la Ley 26737, fue la máxima expresión de una voluntad política cimentada en histórico reclamo de asambleas socioambientales, entidades representativas de pequeños y medianos productores, partidos políticos, sindicatos y cientos de profesionales y científicos que hicieron escuchar su voz en el Congreso Nacional. La meta era clara: poner freno al proceso de extranjerización y concentración de la tierra que azotaba a la Argentina desde la última dictadura militar, cívico-militar. Leyes débiles y permisibles habían facilitado que millones de hectáreas pasaran a manos de capitales extranjeras y con ellas fuentes de agua y bienes naturales de alto interés estratégico para la nación. Fue votada por unanimidad en el departamento y defendida por todos los bloques, excepto por el senador Juan Carlos Romero de Salta, un conocido dilapidador de tierras públicas cuando fue gobernador. Lo dice Pedro Peretti y yo estoy de acuerdo. Esta ley, la ley vigente que se pretende derogar, establece límites claros: un máximo de 15% por jurisdicción, tope de superficie por titular y restricciones en zonas sensibles como riberas, lagos y fuentes de agua, y prohibición de compras de partes de extranjeros en zonas limítrofes. Ahora bien, a nivel nacional el límite del 15% todavía no se alcanzó. Estamos alrededor del 5% de tierra extranjerizada a nivel nacional. Es decir, el problema no es una saturación general a nivel país. El problema es la concentración en regiones específicas. Y eso nos permite ver con claridad hacia dónde apunta la presión por eliminar esas regulaciones. No para cualquier tierra, sino hacia aquellas con mayor valor estratégico. El proyecto actual elimina esos límites, deroga los artículos que fijan topes concretos y deja sin efecto restricciones clave. Es decir, liberaliza la compra de tierra, incluso en zonas estratégicas desde el punto de vista ambiental, productivo, de defensa y geopolítico. En este sentido, cuando el gobierno sostiene que la ley de tierra existente sería inconstitucional, porque nuestra constitución promueve la apertura a quienes quieren habitar el sur argentino, está haciendo una interpretación parcial y forzada de ese principio. Está haciendo una interpretación. No es lo mismo venir a habitar el sur argentino que adquirir y controlar bienes estratégicos desde el exterior. La ley Sturzenegger no es para campesinos inmigrantes, favorece la creación de enclaves estratégicos bajo control y dominio externo. El desmembramiento legal y geográfico. Artemio López dice que esta ley a tratar, la ley de Sturzenegger, encaja perfectamente y se complementa con el régimen de incentivo de las grandes inversiones, RIGI, junto a su extensión hacia normativas de mayor blindaje jurídico, super RIGI. Fragmenta el territorio en enclaves coloniales de carácter puramente extractivo. Esta zona, el país del litio, el agrominero, los nodos energéticos, es decir, ahí tenemos gas, petróleo, será alrededor de vaca muerta, las tierras raras, o sea, se van creando enclaves y son coloniales. Operan bajo un estatus de cuasi extraterritorialidad, gozando de estabilidad fiscal por décadas, exención aduanera absoluta y el derecho a la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros, lo que vacía de contenido la soberanía jurídica nacional. Es decir, el Estado no controla, no cobra impuestos, está expuesto a tribunales extranjeros, las fuerzas de seguridad y defensa no tienen potestades. Doy un ejemplo. Ahora, el control de los ríos Paraguay y Paraná es ejercido por una dependencia del Ejército de los Estados Unidos. La Prefectura Naval Argentina está para paliar jubilados y reprimir otras manifestaciones populares. ¡Qué vergüenza! Esta norma, la ley 26737 o régimen, bueno,
etcétera, etcétera. Como bien lo dijo la expresidenta, no era estatista ni soviética, solo buscaba conservar las tierras en el dominio nacional. Era muy moderada, acorde con lo que hacen otros países como Estados Unidos, Canadá. No se metía con el latifundio, no prohibía la inversión extranjera, nada excepcional, solo quería saber la trazabilidad de la tierra, quién compra, quién vende, dónde, es decir, tener información. Pero esa ley moderada fue desguazada por el decreto 820 de 2016 de Macri, lo que la hizo más moderada aún, flexibilizando su contenido y alcance. Es decir, el ataque de la ley de tierra no comenzó con Milei, se inició con el expresidente Mauricio Macri y la complicidad de Alberto Fernández por no anular ese decreto como correspondía hacerlo, y que en 4 años de mandato y a pesar de reiterados reclamos de organizaciones de la agricultura familiar, de varios diputados y especialmente de la ex senadora Marilyn Sapnum, no hizo absolutamente nada para derogar ese decreto de Macri. Ahora tratan de darle el tiro de gracia. Porque seguimos hablando de cipayos en el IEFA Latam Forum, que es un foro internacional anual que reúne a líderes públicos y privados para debatir el rol estratégico de América Latina en la economía global, según reza en su presentación. La 4ª edición se realizó a partir del martes 17 de marzo del 2026 en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires. Allí el asesor corrupto de Milei, Damián Reidel, dijo, atento a esto, ¿no? Muy importante, dice, contamos con grandes extensiones de tierra con acceso a energía, con acceso al agua, en clima frío que es como la cereza en el pastel para el enfriamiento de los sistemas, y en una zona sin conflicto armado, sin tsunami, sin terremoto. No hay tanto lugar así en la tierra con estas cosas. Obviamente, el problema de esta zona es que está poblada por argentinos. Así que eso es lo único que tenemos que solucionar. Es increíblemente infame. La confesión de parte releva prueba. El verdadero objetivo que persigue esta ley es el desguace del territorio argentino, su balcanización y la expulsión o sometimiento de sus pobladores. Será como dice Pedro Peretti, ¿cuánto tiempo puede pasar una vez sancionada la ley para que una provincia con recursos petroleros o mineros importantes se declare independiente, tal como amenazó el exasperante gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo? Nada. Y a las 24 horas Estados Unidos e Israel reconozcan el Estado nuevo y a los marines y soldados de la línea israelíes que ya operan en la zona asuman, como en Panamá, cuando se descindió de Colombia. Ser la guardia pretoriana de ese nuevo Estado independiente. Muchos gobernadores argentinos y el propio presidente son más peligrosos para la soberanía argentina que la embajada yanqui. Este es el verdadero peligro que esconde esta ley. Por último, tenemos la posición de la Iglesia Católica que a la luz de la encíclica papal Laudato Si de Francisco y Magnificat Humanitas, creo que se dice así, de León XIV, expresan su rechazo a esta ley de extranjerización de las tierras nacionales por su contenido, pues atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse. Bueno. Bien, Gerardo, muchas gracias por este comentario que nos hiciste. Nosotros vamos a charlar sobre el tema, así que vos podés también participar de esta charla. Que no corte, Gerardo, seguimos conversando. Claro, podés no cortar si te interesa seguir ¿Cómo no? en la charla con nosotros sobre este tema. Yo quería agregar a todo, bueno, Gerardo, realmente te agradezco y te felicito todo lo que has estudiado este tema, porque ha cubierto todas las aristas de lo que implica esta amenaza de tragedia a la historia nacional. Y justamente muchas veces vengo escuchando al compañero Pedro Peretti y que señala lo que significa el latrocinio de toda la producción agrícola de la pampa húmeda a través de los puertos del Paraná, que son sin pensar. Es increíble
que los puertos no tengan balanza de peso en la entrada de los camiones, ni que y que todos los puertos están enajenados en manos de las propias multinacionales que son Cargill, Bungiboard y otras marcas, pero todas tienen el mismo sentido, y por ahí se va la riqueza nacional, como ahora vemos que están instrumentando el robo de lo que significa el superávit energético, que al pueblo argentino no le está sirviendo de nada, porque encima lo están dejando hasta sin gas en las propias casas familiares. Sí, bueno, es tremendo lo que está pasando con el país. Argentina tiene, según lo que estuve viendo, son 13,2 millones de hectáreas extranjerizadas. Me puse a hacer unos cuantos números. La superficie continental de Argentina es más o menos 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Si eso lo pasamos a hectáreas, hay que agregarle 2 ceros y serían 280 millones de hectáreas, de las cuales, como dijo Gerardo, entre el 5 y el 6% es 13,5 millones de hectáreas extranjerizadas, ¿no? Es tremendo lo que está pasando. Es un gobierno de gente cipaya, de gente que vino a vender el país o a regalar el país, y a cambio de eso quedarse con unas cuantas coimas o unos pesos. Vino a endeudar el país, lo están haciendo, y no es que gracias a eso hay créditos blandos para las industrias, para que el país se industrialice, sino todo lo contrario, están cerrando las industrias. Se está vendiendo realmente el país, se lo está destrozando, como dijo el mismo presidente Milei. Yo soy un topo que vengo a destruir al Estado Nacional desde adentro. Eso lo dijo él ya una vez que había ganado una vez que ya era presidente, ya había asumido. A mí lo que me parece más grave de todo esto es el desinterés de la población acerca del tema. Desinformación, por un lado, y desinterés, o sea, mucha gente del común, como dice Víctor Hugo Morales, no sabe lo que está pasando, ni le interesa, ni está preocupado por este tema. Digamos, estamos haciendo lo posible para comunicar, para que se tome en cuenta lo que está sucediendo y cuáles van a ser las consecuencias para el país, porque parece que para mucha gente, sobre todo para mucha gente joven, no es importante el ser nacional, no es importante el ser independiente, porque están colonizados, ¿no? Desde el punto de vista de los medios y digamos, de los mitos de la cultura norteamericana y del progreso y del dinero y del capitalismo. Entonces no es importante. Y bueno, si los acuíferos pasan a manos de los israelíes o de Estados Unidos, mientras eso signifique trabajo, signifique, ¿no? Y vamos a terminar siendo esclavos. Claro, perdón, sí. No, quería ver que va a funcionar como una amalgama de todo este gran negocio financiero, la mal llamada independencia del Banco Central, que en realidad va a cambiar de controlador y de mano. En vez de que pertenezca al Estado Nacional Argentino, va a ser controlado por el FMI, y a través del FMI por todos los fondos buitres, mal llamados inversores de bonos y todo esto que conocemos, los grandes fondos como Elliott y bueno, ya BlackRock. Este tema es gravísimo, porque vemos ahora, con esta supervisión que tuvimos de Cristalina Georgieva y en Vaca Muerta y en el Ministerio de Economía, y vieron cómo lo saludaron específicamente al presidente del Banco Central, Bausili creo que se llama, que su función es juntar plata para la deuda, a la vez que va exprimiendo el presupuesto nacional, los presupuestos provinciales y municipales,
y esta es la catarata en caída de los derechos del pueblo argentino. Por ahí se van a ir las jubilaciones, los presupuestos educativos, los presupuestos de salud público, de desarrollo en técnica y ciencia, y todo lo que conocimos como hasta ahora, que es la República Argentina. Por eso queremos invitar, ¿no es cierto? Claro, el sábado, este sábado que viene, hay una convocatoria de Ateneo Pueblo y se sumaron otras organizaciones para visibilizar este tema de la ley de tierras en la calle Mitre, esquina Leguizamón, a las 10 de la mañana, el sábado. Bueno, se va a hacer una volanteada, se mostrarán algunas banderas, tratando justamente de despertar conciencia en la gente, ¿sí? Sí, queremos escuchar a Gerardo. ¿Quiere agregar algo más de todo lo que hemos comentado? ¿Qué decís, Gerardo? Sí, hablaste de los bancos y del Fondo Monetario. Cuando se reorganiza los nuevos poderes en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas y tenía sectores virtuosos, como puede ser la UNICEF o la UNESCO, pero otros que no lo son tanto, eran justamente mecanismos para la dominación de los pueblos. Es decir, está organizado por las potencias colonialistas de Europa y a la que se suma Estados Unidos, triunfante de esa guerra, y forman dos organizaciones muy poderosas. Uno que es el Fondo Monetario Internacional, que es lo que nos controla económicamente, y basta con que hayan cipayos, digamos, ¿no? O después de destruido por una guerra. Y eso lo hizo Macri, para decir entre otros, ¿no? Él vino nada más que para eso, un mecanismo de dominación servido en bandeja. Y el otro es la OTAN, que viene y destruye países como Yugoslavia, Libia y cosas por el estilo, que no hizo falta en nuestro país, bastaba con unos cuantos cipayos. Y como dijo la compañera, son ¿cómo se llama? No han llegado a controlar el sentido común, los sentimientos, por lo que se llama mecanismos, que es muy interesante la batalla cultural. Muchas gracias, Gerardo. Nos tenemos que ir, tenemos que cerrar el programa. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, fue muy, muy buena tu participación. Sí. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Hasta el próximo miércoles. Adiós.